Cuando me casé, creí que por fin iba a empezar mi vida, pero esa casa ya estaba esperando algo de mí. Me llamo Elena Vargas y crecí en una zona popular de León, Guanajuato, en una casa donde nunca sobraba el dinero ni el tiempo. Fui la mayor de 4 hermanos y, desde muy joven, me tocó hacerme cargo de cosas que no correspondían a una muchacha de mi edad. Mi padre pasó años enfermo, mi madre trabajaba cuanto podía y yo aprendí a cocinar, limpiar, lavar y cuidar gente, antes de aprender a pensar en mí. No me considero una víctima de nacimiento, pero sí una mujer que llegó cansada a la juventud, mientras mis amigas salían, se enamoraban o, al menos, tenían una vida que parecía propia. Yo vivía pendiente de medicinas, uniformes, comida recalentada y cuentas atrasadas. Nunca me faltó cariño en mi casa, pero sí espacio para equivocarme, descansar y sentirme deseada. Con el tiempo, empecé a mirar mi vida como si se me hubiera quedado detenida en un patio pequeño, entre ropa tendida y responsabilidades ajenas. Por eso, cuando conocí a Ramiro Salcedo, no lo vi solamente como a un hombre atento, lo vi como una salida limpia, una puerta abierta, una promesa de descanso, después de tantos años de sentirme útil para todos menos para mí. Él tenía 40 años, yo acababa de cumplir 27 y, desde las primeras semanas, me trató con una paciencia que me desconcertó. Me llevaba flores sencillas, me preguntaba por mi familia y hablaba del futuro como si fuera una cosa fácil de alcanzar. Ramiro era dueño de una ferretería en el mismo barrio donde había crecido. El negocio ocupaba la planta baja de un edificio angosto y viejo que su familia conservaba desde hacía décadas. Me contó que ya se había casado una vez, que tenía 2 hijos, una niña de 6 años y un niño de 9, y que con su exesposa todo había terminado mal. Yo escuché aquello con nervios, pero me obligué a pensar que nadie llega limpio del todo a la mitad de la vida. Mi madre me preguntó varias veces si estaba segura, no porque desconfiara de él, sino porque notaba en mí una prisa que no era normal. Yo le decía que sí, que por fin me había tocado algo bueno, aunque en el fondo sabía que también me estaba apresurando porque me aterraba seguir en la misma casa otros 5 años. Esa fue mi primera falta contra mí misma. No me casé solo por amor. Me casé también por cansancio, por vergüenza y por la necesidad de sentir que mi vida, al fin, arrancaba. La boda fue modesta, casi doméstica, con comida servida en mesas prestadas y adornos que una vecina ayudó a poner en la azotea cerrada donde Ramiro había acondicionado el espacio para nosotros. No me molestó la sencillez de la boda. Después de tantos años de escasez, a mí cualquier gesto de cuidado me parecía un lujo. Lo que sí me incomodó desde temprano fue la presencia de su madre, Matilde, que sonreía con los labios apenas tensos, como si estuviera soportando una obligación que no le pertenecía. Matilde no hizo una escena ni dijo nada que pudiera repetirse como prueba, pero dejó caer observaciones pequeñas que fueron pesando más que un insulto abierto. Comentó que mi vestido me hacía ver mayor, que yo tenía manos de mujer sufrida y que ojalá supiera administrar una casa donde ya había niños de por medio. También miró a mi familia con una curiosidad fría que me hizo sentir inspeccionada. Cada vez que alguien se acercaba a felicitarme, ella encontraba la forma de corregir algo, acomodarme el cabello o limpiarme una mancha invisible del hombro, con esos dedos fríos que siempre parecían llegar antes que sus palabras. Esa noche confirmé que la casa no estaba pensada para recibirme, solo para tolerarme. En la planta baja quedaban la ferretería y una bodega con herramientas. En el segundo piso estaban el cuarto de Matilde y una sala antigua con muebles cubiertos. Y, en la azotea cerrada, recién adaptada, quedaba nuestro espacio. Todo olía a pintura fresca, yeso húmedo, polvo de ferretería y madera guardada, como si hubieran construido una vida rápida encima de otra más vieja. Quise verlo como un comienzo, aunque algo en el pecho me repetía que yo estaba llegando tarde a una historia que ya venía armada. La primera noche con Ramiro también me bajó de golpe algunas ilusiones. Yo llegué a ese momento con miedo, ternura y una confianza torpe que solo puede tener una mujer que esperó demasiado para entregarse.
Él no fue brutal en el sentido más evidente, pero sí apresurado, pesado, poco atento a lo que mi cuerpo estaba tratando de resistir. Cuando terminó, me abrazó con cansancio y me dijo que ya me iría acostumbrando. Yo me quedé callada, mirando el techo, con una tristeza difícil de explicar, incluso para mí. Los días siguientes me dediqué a aprender la rutina del edificio, los horarios del negocio y el modo en que Matilde se movía por la casa, sin pedir permiso, porque todo le pertenecía desde antes. Desde arriba, me acostumbré al sonido del metal, a los costales arrastrándose en la bodega y al golpeteo seco de la cortina del negocio al amanecer. A ratos, ella se mostraba servicial y hasta amable. Me enseñaba dónde guardaba Ramiro ciertas cosas, qué alimentos le caían mal y cómo le gustaban planchadas las camisas. Sin embargo, había algo en su manera de observarme que me ponía rígida. No parecía verme como esposa de su hijo, sino como a una mujer que había llegado a ocupar un lugar que otra ya había dejado marcado. Los hijos de Ramiro empezaron a visitarlo casi todos los fines de semana. Yo hice un esfuerzo sincero por tratarlos bien, porque entendía que ellos no tenían culpa de nada y porque quería que mi presencia no les pesara. La niña se acercó a mí con más facilidad, quizá por la novedad, pero el niño se mantenía reservado y miraba alrededor como si comparara todo con otra versión de la casa. Cada visita dejaba una sombra rara. Matilde se volvía más viva, más arreglada, más pendiente del teléfono y de la puerta. Una mañana, muy temprano, bajé por un vaso de agua y encontré a Matilde sola en la cocina del segundo piso. Tenía sobre la mesa 2 tazas antiguas, un mortero pequeño y un manojo de hierbas secándose cerca de la ventana. No hizo gesto de sorpresa al verme, solo cubrió el mortero con un trapo. Me preguntó si no podía dormir bien y me recomendó una infusión para los nervios, diciendo que en esa casa una mujer necesitaba aprender a descansar con los oídos abiertos. Aquella frase se me quedó prendida todo el día. Esa semana escuché, desde la escalera, que Matilde hablaba por teléfono con una confianza que no usaba conmigo. No alcancé más que palabras sueltas, pero oí el nombre de Leticia y luego una risa cómplice, como de gente que sigue compartiendo secretos. Después vi a Ramiro entrar con sus hijos y quedarse inmóvil un momento, al notar que su madre tenía la mesa puesta para 4. Nadie explicó nada y yo tampoco pregunté. Había 4 platos servidos, no 3, y uno de ellos ya tenía vaso, cubiertos y servilleta puestos desde antes de que yo bajara. Mientras recogía la mesa, una certeza empezó a acomodarse en mi cabeza. En esa casa todavía había una mujer anterior, esperándome detrás de cada puerta. Después de la boda, me propuse ganarme mi lugar sin hacer ruido. Pensé que, si aprendía las costumbres de esa casa y trataba con paciencia a los hijos de Ramiro, tarde o temprano Matilde tendría que aceptarme. Al principio, me aferré a los gestos pequeños para convencerme de que no todo estaba mal. A veces me dejaba fruta cortada en la cocina, otras me explicaba cómo acomodar la despensa o qué proveedores fiaban mejor en el barrio. Pero, incluso en esos momentos, había algo raro en ella, una atención fija, demasiado pendiente de lo que yo comía, dormía o callaba. Con los niños avancé despacio. Abril, la menor, buscaba sentarse conmigo cuando dibujaba y me tomaba de la mano al bajar las escaleras. Emiliano, en cambio, me observaba con la seriedad de los adultos cansados y respondía lo necesario, nada más. Yo entendía su distancia y nunca intenté forzar una cercanía que no podían hacer por obligación. Matilde aprovechaba cada visita para recordar que Leticia conocía mejor las alergias del niño, los miedos de la niña y el orden exacto de sus mochilas. Lo decía sonriendo, como quien comparte información útil, pero siempre lograba dejarme por debajo de otra mujer. Leticia empezó a aparecer de vez en cuando, con cualquier pretexto relacionado con los niños. A veces subía solo al descanso de la escalera para entregar una chamarra, una libreta
o un medicamento y, desde ahí, saludaba con una educación tan medida que me hacía sentir peor que un desprecio abierto. Era una mujer de voz baja, delgada, siempre bien peinada y, por eso mismo, su presencia resultaba más incómoda. No necesitaba competir conmigo, le bastaba con existir en los recuerdos de la casa. A veces, cuando los niños llegaban, traían en la ropa el mismo jabón con que olía la camisa de Ramiro algunas noches. Él decía que todo era por comodidad y por los niños, pero nunca ponía límites claros, bajaba la mirada, cambiaba de tema y dejaba que las cosas siguieran ocurriendo. Con el paso de las semanas, empecé a vivir pendiente de no fallar. Me levantaba antes que todos, dejaba lista la cafetera, barría la parte de arriba y trataba de que Ramiro encontrara su ropa limpia y la comida a tiempo. No me lo exigía con palabras, pero en esa casa todo parecía evaluarse en silencio. Si el arroz quedaba un poco seco, Matilde alzaba apenas las cejas. Si yo olvidaba cerrar una ventana, ella ya estaba detrás, recordándome que una mujer distraída podía traer desgracias. Había algo humillante en querer merecer un sitio que, en teoría, ya debía ser mío. Aún así, hubo una temporada breve en que creí que las cosas podían acomodarse. Ramiro llegaba menos tenso del negocio. Me buscaba por las noches con un cariño más tranquilo y hasta empezó a hablar de arreglar mejor el cuarto para cuando tuviéramos familia propia. Yo me aferré a esa idea con una seriedad que ahora me da ternura y vergüenza. Necesitaba creer que el esfuerzo rendía frutos, que las comparaciones con Leticia iban a irse apagando y que Matilde terminaría cansándose de resistirme. En ese estado de esperanza, empecé a notar un cambio leve en mi cuerpo, una náusea rara, un cansancio distinto, una sensación nueva de peso por dentro. Confirmé el embarazo en una farmacia y luego con una doctora de la colonia, que me atendió con rapidez. Salí de la consulta con las piernas temblando y una alegría silenciosa que me llenó el pecho. No pensé en dinero, ni en cansancio, ni en lo que vendría después. Pensé que, por fin, algo dentro de mí estaba creciendo para quedarse. Cuando se lo dije a Ramiro, se quedó inmóvil unos segundos y después me abrazó con fuerza. Me habló de nombres, de cunas y de que ahora teníamos que hacer las cosas bien. Solo Matilde recibió la noticia en un silencio tan medido que parecía haber llegado preparada para no mostrar nada. Desde ese día, Matilde cambió su manera de acercarse a mí. Se volvió más atenta y, por eso mismo, más invasiva. Subía con platos de caldo, me llevaba frutas, me ofrecía remedios caseros y repetía que una mujer embarazada no debía despreciar la experiencia de otra más vieja. Algunas tardes me hablaba de partos difíciles y de criaturas que se perdían por cualquier descuido. Luego sonreía y me acomodaba el cabello detrás de la oreja, como si acabara de darme un consejo bondadoso. Yo quería confiar, o al menos dejar de sentirme observada, así que acepté todo cuanto me daba, incluso lo que mi cuerpo rechazaba antes que mi cabeza. Mi madre vino a verme 2 veces durante esas semanas y, en ambas, notó que yo estaba más pálida de lo normal. Le dije que era por el embarazo y por el cambio de rutina, pero no le oculté que la convivencia me tenía agotada. Ella me pidió que me cuidara de los corajes y que no tomara cualquier cosa por compromiso. Recuerdo que, mientras hablábamos en la parte de arriba, Matilde subió con una olla pequeña y nos encontró juntas. Saludó con corrección. Dejó en la mesa una bebida con olor a canela y dijo que me ayudaría mucho. Esa misma semana empecé a escuchar ruidos en la escalera interior durante la noche. No eran pasos pesados ni cosas que pudieran explicarse con facilidad, sino un roce lento, cucharas acomodándose, el golpe leve de una puerta mal cerrada. Yo me levantaba a revisar y casi siempre encontraba la cocina en orden, salvo por alguna taza en el fregadero o un olor reciente a hojas hervidas. La escalera interior empezó a parecerme más un conducto que una parte de la casa, como si por ahí subiera lo que no alcanzaba a ver durante el día. Cuando se lo comenté a Ramiro, me dijo que seguramente era su madre preparando remedios para sus dolores y añadió que yo me estaba volviendo demasiado nerviosa.
Me dolió que prefiriera llamarme sensible. La mañana en que todo se torció empezó con una amabilidad extraña. Ramiro había bajado temprano al negocio y Matilde me invitó a desayunar abajo, solo nosotras dos, diciendo que una embarazada necesitaba compañía para no llenarse la cabeza de ideas tristes. Me recibió con huevos, tortillas recién hechas y una infusión opaca, servida en una taza demasiado grande. Aseguró que llevaba canela, hierbabuena y otras cosas buenas para el vientre. El vapor olía dulce, pero el sabor era amargo, terroso, y dejaba al final un rastro espeso, casi medicinal. Me la tomé entera por educación, aunque el estómago se me revolvió ahí, desde el primer sorbo. Después de desayunar, me entró un cansancio espeso, de esos que no se parecen al sueño normal. Matilde dijo que era natural y se ofreció a acompañarme hasta arriba, para que no me mareara en la escalera. Me ayudó a recostarme, me acomodó una cobija en las piernas y bajó, cerrando la puerta con suavidad. No sé cuánto tiempo dormí. Desperté con un dolor seco en el vientre bajo, como si algo me jalara desde adentro con ganchos calientes. Intenté incorporarme y, entonces, sentí que la ropa interior se me pegaba a la piel. Cuando llevé la mano, salió roja. Lo que siguió fue tan rápido que todavía hoy me cuesta recordarlo sin sentir frío. Quise llamar a Ramiro, pero antes de ponerme de pie me dobló otra punzada y sentí que algo resbalaba entre mis piernas. Bajé la vista y entendí que estaba perdiendo al bebé. Grité con una desesperación que me dejó ardiendo la garganta. Matilde fue la primera en entrar al cuarto. Llegó demasiado pronto, con una expresión que no parecía sorpresa, sino la confirmación apresurada de algo que llevaba rato esperando. Después subió Ramiro y, entre los dos, me sacaron. Mientras me bajaban por la escalera, pensé que alguien en casa había esperado el momento. Volví del hospital con el cuerpo vacío y una vergüenza que no supe nombrar de inmediato. Los médicos hablaron de pérdidas tempranas, de causas que a veces no se alcanzan a precisar, de reposo y vigilancia, pero yo escuchaba todo como si me lo dijeran desde otra habitación. No podía dejar de pensar en la taza amarga, en el sueño repentino y en la rapidez con que Matilde había subido cuando empecé a sangrar. Aún así, me aferré a la explicación más simple, porque aceptar otra cosa significaba admitir que dormía bajo el techo de alguien capaz de tocar mi comida y mi cuerpo con el mismo odio. Los primeros días después del aborto se fueron en silencios. Ramiro lloró conmigo una noche y me dijo que ya habría otra oportunidad, aunque su voz sonaba cansada, lejana, como si él mismo estuviera buscando una salida para no quedarse demasiado dentro de ese dolor. Yo quería que me abrazara más, que se enojara, que preguntara, que al menos dudara de lo que estaba pasando dentro de su propia casa, pero no hizo ninguna de esas cosas. Se hundió en el negocio, en sus horarios, en su costumbre de bajar temprano y subir tarde. La pérdida era mía y, en cierta forma, también se volvió el cuarto donde me dejaron sola. Matilde, en cambio, empezó a presentarse como la mujer más servicial del mundo. Subía con sopas ligeras, atoles, tés de hierbas y caldos que aseguraba buenos para levantar la sangre. Me hablaba con dulzura medida, me pedía que no hiciera esfuerzos y me insistía en que no debía dejarme caer, porque una mujer joven todavía podía rehacerse. Esas palabras, dichas por cualquier otra persona, habrían sonado compasivas. En su boca adquirían un tono extraño, como si detrás de cada cuidado hubiera una satisfacción contenida. Yo dependía de lo que me llevaran, y eso me humillaba más de lo que me gustaba reconocer. Empecé a empeorar en lugar de mejorar. Primero fue un cansancio pesado, luego la falta de apetito, después una debilidad en las piernas que me obligaba a sentarme a mitad del cuarto. Algunas tardes me invadía un sueño súbito, casi violento, y otras veces me despertaba con la boca amarga y el estómago revuelto. Perdí peso muy rápido, se me afilaron los pómulos, la ropa me quedó suelta y las manos se me pusieron frías, aunque hiciera calor. Lo que más me asustó fue notar que, a veces, después de tomar lo que Matilde me subía, me quedaba como suspendida, con
con la cabeza lenta y la voluntad desfondada. En un par de ocasiones, incluso, sentí un sabor metálico en la lengua y tardé varios segundos en recordar por qué me había levantado de la cama. Ramiro me llevó a consulta más de una vez. Me hicieron análisis, me revisaron la presión, me recomendaron vitaminas y descanso, pero nadie encontraba una causa clara para ese deterioro. Algunos médicos hablaban del impacto emocional de la pérdida, otros de anemia, otros de un desajuste hormonal, y yo salía de ahí todavía más confundida. Quería creerles, porque necesitaba que todo se explicara en términos comunes, pero había detalles que no encajaban. El empeoramiento coincidía siempre con los días en que yo dependía por completo de lo que se cocinaba abajo, y de las infusiones que Matilde me llevaba con tanta dedicación. Mi madre vino a visitarme una tarde y se quedó mirándome en silencio varios segundos. Antes de tocarme la frente, dijo que me sentía helada y que ya casi no tenía carne en los brazos. Le respondí que estaba comiendo lo que podía y que Ramiro me llevaba al médico. Pero, mientras hablaba, me escuché repetir una versión que ya ni yo misma creía. En ese momento subió Matilde con una bandeja. Saludó a mi madre sin mala educación, aunque la recorrió de arriba a abajo con una mirada seca, como si no aprobara su presencia allí. Dejó un plato de sopa, una taza humeante y se fue sin hacer ruido. Mi madre esperó a que los pasos de Matilde se perdieran en la escalera y, entonces, me preguntó, casi en un susurro, si yo estaba segura de que nadie me estaba metiendo algo en la comida. Le contesté que no dijera barbaridades, pero la frase me tembló por dentro. Ella insistió en que había algo en esa casa que no le daba confianza, no solo por la actitud de mi suegra, sino por la forma en que yo me estaba apagando. Me recordó que una cosa es el duelo, y otra muy distinta ver a una muchacha consumirse en pocas semanas, sin que ningún médico logre acomodar lo que le está pasando. Yo no quería dar el salto hacia esa sospecha, porque hacerlo me dejaba en un mundo donde la comida, el cuidado y el techo podían volverse la misma amenaza. Sin embargo, esa misma noche tomé apenas un par de cucharadas de la sopa que Matilde me había subido y, al poco rato, sentí náusea, retortijones y un sudor frío que me obligó a recostarme. Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró. Ya no era solo tristeza, había miedo. A la mañana siguiente, mi madre regresó y me dijo que iba a llevarme con una señora del barrio antiguo, que conocía desde niña. Una mujer a la que mucha gente acudía cuando las enfermedades no se dejaban entender por las buenas. Salimos casi a escondidas, aunque en realidad nadie trató de impedirlo. Yo apenas podía caminar sin sentir que se me doblaban las rodillas. Mi madre me sostuvo del brazo durante el trayecto en taxi, mientras yo miraba por la ventana las calles de León pasar como si fueran una ciudad ajena. Llegamos a un edificio viejo, de pasillos oscuros, focos amarillos y escaleras gastadas por años de humedad, donde vivía doña Celsa. Nos abrió una mujer morena, de rostro amplio, cabello recogido y ojos muy atentos. No habló demasiado al principio, como si prefiriera escuchar lo que traía mi cuerpo antes que lo que alcanzara a contarle mi boca. Me sentó frente a ella y me tomó las manos, como si pesara mi cansancio antes de escuchar una sola palabra. Doña Celsa empezó a hacer preguntas sencillas. Quiso saber desde cuándo me sentía así, quién me cocinaba, en qué parte de la casa dormía, si había perdido un embarazo reciente, y sí, después de esa pérdida, alguien se había encargado de alimentarme con remedios. No parecía adivinar nada. Más bien, iba armando una forma con detalles que a mí me daba miedo acomodar. Mi madre le contó lo de Matilde, la convivencia tensa y la taza amarga antes del aborto. Yo añadí lo poco que sabía de Leticia, de los ruidos nocturnos y de la sensación constante de estar siendo observada, incluso cuando estaba sola. Doña Celsa no me contradijo ni afirmó nada de inmediato, solo siguió atando los detalles, como quien reconoce una forma conocida. Entonces, doña Celsa preparó una limpia con hierbas, agua, humo y 2 huevos. Me pidió que me quedara quieta y cerrara los ojos, mientras me pasaba las ramas por los brazos, el vientre y la espalda. Sentí una mezcla de calor,
náusea y un llanto raro que me subió sin aviso. Luego me acercó una infusión fuerte, casi insoportable, y me dijo que me la tomara despacio, aunque me revolviera el estómago. Obedecí porque, a esas alturas, ya no sabía si estaba buscando alivio o simplemente una explicación. Minutos después me dio diarrea, vomité bilis y terminé temblando de pies a cabeza. Cuando volví a sentarme, respiraba mejor y sentía el pecho menos apretado que en semanas, como si me hubieran aflojado por dentro un nudo que ya confundía con mi propia tristeza. Doña Celsa examinó los huevos sin exhibirlos como una prueba de feria. Se puso seria y dijo que yo traía un desgaste provocado, algo trabajado sobre el cuerpo y sobre el vientre, como si alguien hubiera querido dejarme sin fuerza y sin raíz dentro de esa casa. Aclaró que no todo lo malo nace de brujería, pero también dijo que hay manos que saben cargar comida, infusiones y objetos con intenciones pesadas. Después añadió que lo más peligroso era seguir durmiendo bajo el mismo techo de la persona que me alimentaba. Mi madre guardó silencio. Yo sentí que el miedo empezaba a tomar forma y nombre. Le pregunté si aquello podía cortarse sin devolvérselo a nadie. Doña Celsa respondió que, a veces, sí, pero no siempre, y que en ciertos casos el daño sigue buscando dónde quedarse. Mi madre fue la primera en endurecerse. Yo no. Yo tardé en decir que sí porque, aún enferma, todavía me aterraba parecerme a la gente de la que empezaba a querer huir. Esa tarde, antes de que nos fuéramos del departamento de Doña Celsa, mi madre le preguntó qué podía hacerse para cortar de raíz aquello que me estaba consumiendo. La mujer respondió con calma que lo primero era apartarme de la mano que me estaba alimentando, pero añadió que, a veces, el mal no se detiene solo, que hay trabajos que siguen pegados al cuerpo hasta que encuentran de nuevo a quien los sembró. No habló de venganza como si fuera un acto glorioso. Lo presentó como una decisión sucia, peligrosa, de esas que dejan marca, incluso cuando uno consigue seguir viviendo. Yo me quedé callada, porque en ese momento todavía quería pensar que todo podía explicarse sin llegar tan lejos. Mi madre, en cambio, llevaba varios días viéndome apagada, sin carne en los brazos y sin aire en la voz, y ya no estaba dispuesta a hacerse la ingenua. Doña Celsa preparó algo discreto, una forma de devolver la carga sin ruido, y pidió que no se hiciera por impulso ni por odio ciego, sino entendiendo que mover ciertas cosas también atrae consecuencias. Durante el regreso sentí un cansancio extraño, pero ya no era la pesadez sin fondo de las semanas anteriores. Era, más bien, la sensación de haber cruzado una puerta que no podía desandarse. Mi madre se quedó conmigo varios días y, desde entonces, procuró que yo no probara nada de lo que subía Matilde. Decíamos que el médico me había puesto dieta, que la comida condimentada me revolvía el estómago y que por eso íbamos a llevar mis propios caldos y tés. Matilde recibió esa decisión con una serenidad demasiado controlada. No discutió, no se ofendió, no insistió como antes. Solo me miró de una forma fija, casi curiosa, como si estuviera midiendo cuánto tiempo más iba a sostenerme sin lo que venía de sus manos. Esa calma, sostenida con sus manos frías sobre el delantal, me inquietó mucho más que cualquier gesto brusco. La ocasión llegó una mañana en que Matilde aceptó subir a desayunar con nosotras. Mi madre preparó unos huevos revueltos y café, todo con la misma naturalidad de cualquier visita familiar. Nadie mencionó nada fuera de lugar y, justamente por eso, me costaba más tragar saliva. Yo apenas pude probar bocado, porque la culpa ya me estaba trabajando por dentro. Matilde comió despacio. Comentó cosas del negocio, del precio de ciertos materiales y del clima seco de esos días. Al despedirse, me tocó el hombro con una suavidad que sentí helada. Cuando cerró la puerta detrás de ella, mi madre recogió los platos sin decir palabra. Yo entendí que lo hecho ya no iba a soltarse. Los primeros cambios se notaron en mí antes que en nadie más. Dejé de tener aquellas náuseas repentinas. Recuperé un poco el sueño normal y la sensación de debilidad constante se fue aflojando muy despacio, como cuando una cuerda demasiado apretada por fin cede. No mejoré de golpe,
pero sí lo suficiente para darme cuenta de que algo estaba dejando de drenarme. Mientras tanto, Ramiro comenzó a comportarse de una forma todavía más distante. Subía tarde, cenaba sin hambre y encontraba cualquier pretexto para salir de nuevo. A veces regresaba perfumado, otras, con el humor raro de quien anda repartido entre dos lugares y ya no sabe a cuál pertenece. No discutíamos, porque entre nosotros también se había instalado un vacío. La pérdida del embarazo, mi enfermedad y la presencia de su madre nos habían dejado viviendo uno al lado del otro, no juntos. Algunas noches me preguntaba si la casa se había podrido desde antes de mi llegada y yo simplemente había entrado cuando todo estaba listo para venirse abajo. Ya no tenía fuerzas para salvar el matrimonio. Apenas estaba aprendiendo a salvarme yo y esa conciencia me dolía más que cualquier discusión pendiente. Esa aceptación vino acompañada de una tristeza seca, menos escandalosa que el dolor de antes, pero más honda, porque ya no esperaba reparación de nadie. A las pocas semanas, Matilde empezó a quejarse de malestar en el vientre. Primero dijo que eran gases, luego un dolor bajo que le recorría la cintura y después una presión extraña que la obligaba a caminar despacio. Mi madre evitaba comentar cualquier cosa delante de mí, pero yo veía en sus ojos la misma mezcla de temor y certeza que me traía a mí en silencio. Matilde trató de seguir con su rutina como si nada, aunque ya no subía escaleras con la agilidad de antes y se le marcó una hinchazón irregular bajo la ropa. Más que enferma, parecía cargando algo ajeno dentro del cuerpo. Ramiro quiso llevarla al médico desde el principio, pero ella se negó varios días. Decía que no necesitaba estudios, que todo se le pasaría con reposo y algunas hierbas. Al escuchar eso, sentí un escalofrío. Era la primera vez que su confianza en los remedios caseros parecía volverse contra ella. Cuando el dolor se hizo más fuerte y comenzó a doblarse al caminar, no le quedó más remedio que ir al hospital. Yo no la acompañé. Me quedé arriba, mirando la pared, pensando en el embarazo que no llegó a crecer y en la posibilidad terrible de que las cosas, de algún modo que yo no entendía, estuvieran regresando a su origen. La noticia llegó fragmentada, como suelen llegar las cosas que uno teme demasiado. Primero dijeron que habían encontrado una masa anormal en el área del útero, luego que debían operarla cuanto antes, después que el procedimiento se había complicado por una hemorragia. Ramiro subió a la azotea cerrada con la cara deshecha y me explicó lo indispensable, sin detalles claros, porque ni él mismo los tenía todavía. Solo mucho después supe, por comentarios de familiares y por una enfermera conocida de mi madre, que lo que le extrajeron desconcertó a varios médicos. No era un embarazo ni algo fácil de clasificar, al menos no en los términos que alcanzaron a repetir los familiares. Era una formación de carne deformada que, según decían, parecía haber crecido alimentándose de ella. Matilde murió esa misma noche. Cuando lo supe, no sentí alegría. Como meses antes había imaginado que tal vez sentiría si alguna vez veía caer a la mujer que me quiso borrar. Lo primero que apareció fue una sacudida de miedo, luego una culpa espesa y, por último, un cansancio inmenso. En el velorio, la casa olía a flores encerradas y café recalentado. Leticia estaba ahí, moviéndose con demasiada confianza entre la familia, sosteniendo a los niños y acercándose a Ramiro con la naturalidad de quien nunca había terminado de irse. Verla en ese lugar me confirmó algo que yo llevaba tiempo negándome. No había sido una intrusa temporal, sino la sombra fija de ese matrimonio. Durante unos días quise creer que, sin Matilde en la casa, algo iba a aflojarse entre Ramiro y yo. El silencio era otro, menos vigilante, y hasta la escalera parecía descansar. Me equivoqué. Lo que su madre había sostenido durante años no desapareció con ella, solo quedó más expuesto. Después del entierro, la ausencia de Matilde no trajo paz. La casa quedó hueca, pero no por eso más limpia. Ramiro se volvió todavía más errático. Se quedaba viendo la nada en la sala,
Salía sin avisar y algunas madrugadas volvía con aliento a alcohol y un perfume ajeno pegado a la camisa. Una noche llegó tan mal que se dejó caer en el sofá, sin siquiera quitarse los zapatos. Yo fui a apagar la luz del pasillo y, al acercarme, percibí el olor de otro champú, otra piel. Su celular vibró varias veces sobre la mesa. Yo ya conocía la contraseña desde hacía tiempo, por cosas simples del negocio y los pagos, y esa madrugada, por primera vez, decidí mirar. No necesité leer demasiado. Los mensajes con Leticia eran claros, íntimos y anteriores, incluso a la muerte de Matilde. No se trataba de un desliz reciente ni de una recaída nacida del duelo por su madre. Seguían viéndose desde antes, aprovechando las visitas de los niños, las idas al mercado y los supuestos encargos de la ferretería. En ese instante entendí que yo había llegado a una casa donde nunca se había terminado la historia anterior. Tomé mis documentos, la poca ropa necesaria, el dinero que Ramiro me había dejado guardar para unos pagos, y me fui antes del amanecer. Con el tiempo, nos divorciamos. Armé otra vida, sí, pero nunca volví a entrar confiada en una casa ajena. Hasta hoy, hay infusiones amargas cuyo olor me devuelve a aquel lugar donde primero perdí un hijo y después entendí que también pude haber perdido la vida.